En los años 80 hubo una oficina de Naciones Unidas para Centroamérica, ONUCA, y hubo una comisión internacional de verificación de los acuerdos de paz y de evitar los conflictos se regionalizaran. En este momento, la corrupción, la impunidad y más ahora con la transversalidad generalizada de la narcoactividad requieren del concurso internacional para poder fortalecer la lucha contra la corrupción. Nuestra institucionalidad en el país, una parte está cooptada, otra está secuestrada y en muchos casos es profesamente debilitada a tal grado que muchas de sus funciones y competencias está fallida. Por consiguiente, considero personalmente que sí, la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad debe ser fortalecida, consolidada y ampliada con la participación de Naciones Unidas y también con la participación de la Unión Europea y que sea un organismo fortalecido tripartitamente, no solamente financieramente, sino que con el respaldo institucional y de investigadores fiscales debido de ellos. La corrupción y la impunidad que hace oídos sordos la ceguedad del sistema de administración y operación de justicia en nuestro país. ¿Cómo poder contrarrestar este flagelo? Solamente con un nuevo pacto social, con una Asamblea Nacional Constituyente que modifique la institucionalidad y la normativa jurídica vigente en el país. Está tan deteriorado todo, la normativa violentada, violada, la Constitución misma con más de 50 reformas, con muchísimas interpretaciones indebidas porque no le corresponde al Congreso Nacional la interpretación de la norma constitucional y de conformidad a una resolución de la Corte Suprema de Justicia que el Congreso nunca quiso publicar. Además, necesitamos que esa Asamblea Nacional Constituyente que dé un nuevo ordenamiento jurídico institucional sea incluyente e inclusiva, y ahí es donde se requiere mucho consenso, mucha concertación entre los diferentes actores políticos y sociales, porque hay mucha corrupción de por medio. ¿Y por qué la oposición política no se articula en una sola fuerza para luchar contra este flagelo y llegar a estos espacios? Es de las preguntas que casi todo el país se hace frecuentemente, ¿verdad? Y casualmente nosotros andamos trabajando en la propuesta de una plataforma mínima común de carácter democrático. Hemos estado en San Marcos de Colón, hemos estado en Marcala proponiendo eso, y mañana casualmente en Marcala hay una movilización de los pueblos originarios, particularmente los pueblos lencas, pero con visitantes de otros lados del país y de otros países, analizando este tema del gobierno de transición previo a una Asamblea Nacional Constituyente y posterior a la renuncia urgente que se requiere de Juan Orlando Hernández. Es decir, estas acciones requieren de prontitud, no esperar que haya una sentencia en ese juicio. Así es, no, en absoluto. La sentencia vendría a confirmar el deterioro de la imagen del Estado de Honduras. Inseguridad jurídica total, falta de eficacia y eficiencia en los órganos contralores, en los órganos de vigilancia, de inteligencia y de investigación, así como también la ineficiencia e ineficacia del sector público del país. No hacerlo es estar en consonancia o en contubernio con el Partido Nacional y con el mismo gobernante. En el gobierno de facto, después del golpe de Estado, la ministra de Finanzas dijo que algunos recursos se habían desviado. Y yo dije que si ella, siendo autoridad de gobierno y más en esa Secretaría de Estado, Finanzas, no señalaba y no hacía las acusaciones correspondientes, las denuncias en el Ministerio Público, era cómplice o encubridora. Cualquiera que tenga conocimiento de actos de corrupción y tenga evidencias o pruebas, nos convertimos en cómplices o encubridores si no hacemos los señalamientos del caso. Y es que aquí nada funciona, don Fernando. Acá la Fiscalía, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría, todos los entes fiscalizadores y contralores del Estado están coludidos, protegiendo un sistema que ya colapsó. Así es, porque el tema de la corrupción y la impunidad es un tema de sistema, del sistema capitalista y particularmente del modelo neoliberal, y además se practica en una forma, además de sistemática, esencial para que el sistema se mantenga. ¿Cabe una insurrección parlamentaria para recuperar la dignidad y todo el Estado de Derecho en nuestro país? Es un derecho ciudadano establecido en la Constitución y además un derecho humano legítimo. Yo escribí en 1974
un documento en la Escuela Superior del Profesorado sobre la legitimidad y la legalidad, el derecho a la insurrección y el derecho a la revolución, desde el punto de vista de la doctrina jurídica, y ese documento tiene vigencia y validez actualmente. ¿Y por qué no se da? Porque hay mucha situación de pobreza extrema, y alguna gente necesita, por desgracia, de ese asistencialismo, clientelismo o de un pequeño trabajo en que no le pagan ni siquiera el gobierno el salario mínimo, sino que les paga 6.000 o de repente a saber qué pasa con el resto.